Estos son responsabilidad única y exclusiva de los invitados y no de la Iglesia La Luz del Mundo ni de esta radiodifusora. Llega a tu corazón un concepto diferente en Radio Comunicación Humana. Los conceptos, motivos, el valor de la palabra y el fundamento de la doctrina de Cristo en un solo espacio. Nosotros conversamos. Los jóvenes de la Iglesia La Luz del Mundo dialogan temas de interés común. Aquí valoramos tu comentario. Tú tienes un espacio. Te dejamos la verdad a la luz de las Escrituras. Nosotros conversamos. Sí, muy buenas noches, le damos la más cordial bienvenida. Este es su programa, Nosotros Conversamos. Un placer que nos estén acompañando en este programa que tenemos para ustedes muy interesante y que, por cierto, pues el día de hoy pues no será la excepción porque tenemos un programa también muy interesante y que ojalá llegue también a las conciencias de todos y cada uno de los que amablemente nos escuchan pues cada semana, ¿verdad? En esta su programación. Y bueno, en esta noche, como para aprovechar el tiempo, quiero como siempre presentar a las personas que me acompañan. Y en esta noche presento a Rubén, que también nos hará favor de mencionar la publicidad y en todo lo que se refiere a nuestro programa. Adelante, Rubén, bienvenido. Buenas noches, César, estamos aquí, buenas noches a todos los radioescuchas. Estamos transmitiendo en vivo por el 900 de AM en Radio Cali en Los Ángeles. Bueno, también por internet por www.nosotrosconversamos.com, en www.lldmusa.org. Y los correos electrónicos son radio nosotros@hotmail.com y nosotros@yahoo.com. También nos pueden encontrar en Facebook, nos llamamos Nosotros Conversamos Radio y Nosotros Conversamos. En Twitter es @nconversamos. El teléfono aquí en cabina es el área 714-602-8354. Y bueno, pues también les vamos a dar nuestro número de cuenta por cualquier tipo de donación que quisieran hacer a este programa. Nosotros Conversamos. El número de cuenta aquí en Estados Unidos es el Banco Wells Fargo. El número de cuenta es 563-855-2892. Y el número de cuenta de México en BBVA Bancomer es el 297-4418-697. Y bueno, César, vamos de regreso contigo. Así es. Yo quiero en esta noche también presentar a Moy, que nos escucha. Muy buenas noches, Moy, adelante, ¿cómo estás? Sí, buenas noches, un saludo para todos. Pues aquí invitándoles para que nos acompañen esta noche, ya que, como siempre, ¿verdad?, habrá un tema de interés en el cual le invitamos a ustedes, personas que nos escuchan, para que, ¿verdad?, si tienen algún punto de opinión, alguna pregunta, pues el día de mañana se abrirán las líneas para que, pues con confianza, pregunte algo que usted quiera, alguna duda que tenga del tema de hoy, y pues le invitamos a que se quede con nosotros esta noche y esperando que Dios a todos les bendiga. Así es, ¿qué tan importante es Moy y las personas que nos están escuchando de que pues nos sintonicen, ¿verdad? Y también nos hablen, ¿verdad? ¿Cuántas personas pues podrán estar en su casa escuchándonos, oyendo en su carro, escuchándonos, oyendo nuestro programa y quizás les da pena hablarnos, les da quizás a lo mejor miedo o a lo mejor unos vergüenza o no sé, pero los invitamos sinceramente en este programa, pues estamos abiertos al diálogo con ustedes. No es para que discutamos, no es para que pues nos pongamos a pelear, ¿verdad? Sino que al contrario, es un programa pues en el cual pues su nombre lo dice, ¿verdad? Conversar, es lo que queremos hacer con ustedes. Entonces el día de mañana nos pueden llamar al teléfono que ustedes ya conocen, área 714-602-8354, para que nos den su opinión, ¿verdad?, sobre los temas que platicamos. Hay personas que nos sorprenden, ¿verdad?, y nos llaman, oigan, pues yo ya tengo tiempo escuchándolos, pero pues nunca nos habían hablado, ¿verdad? Y bueno, ojalá también todas las personas que quieran hacerlo, pues nos hablen, nos den su testimonio, su comentario. Son bienvenidos a los correos que ya mencionamos, o nos pueden sintonizar, como ya ustedes lo conocen, aquí localmente en Los Ángeles, en las páginas que ya mencionó Rubén, y que pues siempre estaremos atentos para recibir cada uno de sus comentarios.
Bueno, el tema que hoy nos ocupa, vamos hoy a platicar, es acerca de, pues un tema que a mí me sorprende, porque quizás para muchas de las personas, pues ya pase desapercibido, pues sí, es un tema que ya sucedió, pues ya tiene inicio hace casi ya más de 1000 años. Estamos hablando de que ya esto es algo de lo que pasó, pues hace mucho tiempo, ¿verdad? Pero pues qué bueno sería que recordáramos esto para que no se nos olvide. No se nos olvide, y aquí pues mis compañeros Moisés y Rubén vamos a platicar acerca de esa etapa en la cual la historia, pues principalmente la Iglesia Católica, no quisiera recordar. La semana pasada hablábamos acerca de lo que fue la Inquisición, ¿verdad? Aquellos métodos tan crueles de tortura que que usaba pues el clero para someter a las personas, sacándoles confesiones pues involuntarias, porque la mayoría de las personas pues no confesaban porque realmente fuesen culpables, sino que en realidad pues de alguna manera pues obligados ante tanto tormento que recibían, pues quién no iba a poder confesar, ¿verdad? Pues soy hereje. Después de que ya les habían arrancado los brazos, les habían quemado su cuerpo, les habían roto la espalda a base de latigazos, o les habían triturado o picoteado el cuerpo en cualquiera de los métodos de tortura que les habían hecho, pues claro, cualquiera hubiera declarado culpable. Pero bueno, ese es un error, ¿verdad? Que el Papa Juan Pablo II pues pidió perdón. Pero aparte de ese pequeño error, como le llamaba él, que ya lo platicamos la semana pasada, también hay otro pequeño error del pasado que queremos compartir con ustedes. Dice pues la noticia, nuevamente quiero retomar parte de la noticia que salió publicada en el año 2000, en el cual pues en ese año el Papa, dice aquí la noticia, que en su sermón el Papa Juan Pablo II pidió también perdón por las veces que los cristianos, que no fueron cristianos, pero bueno, él le llama cristianos, cediendo a la lógica de su fuerza, violaron los derechos de las etnias y de los pueblos, despreciando sus culturas y sus tradiciones religiosas, en una clara referencia al esclavismo de África y a los sufrimientos de los pueblos indígenas americanos durante la conquista de la cruz y de la espada. El Papa también manifestó su dolor y pidió perdón por el hecho de que muchos cristianos pues también cometieron actos tan deplorables, ¿verdad? Y en este caso él hace referencia también, dice, en el cual se pidió perdón por los pecados cometidos con violencia, según él, al servicio de la verdad. Y hace referencia a la guerra de religión, principalmente lo que fueron las cruzadas y sobre todo los métodos brutales de la Inquisición. Bueno, ya hablamos de aquellos métodos tan brutales, ¿verdad? Hoy queremos hablar precisamente sobre esa otra parte que él menciona aquí, las guerras de las cruzadas. ¿Qué son las cruzadas? Bueno, ¿o qué fueron las cruzadas? Bueno, pues quédese con nosotros. Hoy vamos a platicar acerca de ese tema que son las cruzadas. Y queremos platicar con ustedes de ese tema tan interesante para que pues, nos acompañe, ¿verdad? Estamos completamente en vivo. Aquí mis compañeros y usted son los invitados especiales. Vamos a platicar acerca de eso. ¿Qué son las cruzadas? ¿Por qué se llamaron así? Porque cabe mencionar que hablar de las cruzadas, pues es hablar de un tiempo también considerable que está abarcando más de 2 siglos, o casi los 2 siglos. Entonces, y realmente estamos hablando de que las cruzadas, pues no solamente, pues fue solamente una ocasión, sino estamos hablando de que, pues si usted busca en el diccionario, o busca sea en internet, en los libros de historia, pues se le llama las cruzadas a cada una de las 8 guerras, y pongamos a entender, fueron en 8 ocasiones en diferentes años, donde fueron guerras emprendidas en la Edad Media por las naciones católicas. Y estamos hablando de que son prácticamente del año 1095 al año 1285, o sea, 190 años en los cuales pues ya empezaron las cruzadas, aunque previamente son más de 2 siglos, porque ya en el año de 1096 pues ya empieza el primer batallón que fue a Jerusalén. Pero obviamente todo esto fue pues previamente preparado, hubo un plan que se tuvo que hacer para iniciar la primera cruzada. Entonces, considerando los años que tuvieron como preámbulo a este evento, pues ya se aproximan ya los 200 años, incluso hasta un poquito más. Pero considerando pues la fecha solamente que ellos manejan de cuando empieza, pues estamos hablando ya de casi los 200 años. Sí, adelante, Moy.
fue una época, bueno, fue una época muy terrible, esos casi 200 años que mencionas. Eh, ¿Por qué? Porque, bueno, la iglesia verdadera siempre se dirige con espiritualidad, cosa que en esos errores de la iglesia católica, Horrores, mejor no. horrores, hubo mucha falta, o hubo totalmente, mejor dicho, falta de espiritualidad. Se usaba la palabra cruzada, bueno, proviene de la palabra cruz, ¿no? En latín crux, con X, y ese emblema se lo cosían en sus vestiduras los miembros de todas esas expediciones, ¿verdad? Y era una excusa de las cruzadas, ¿verdad? Porque ellos en sí no era nada espiritual su guerra, no era nada espiritual sus matanzas que hicieron, bueno, fue algo terrible. Entonces, más bien ellos querían arrebatar a los musulmanes Jerusalén, y decían ellos, su santo sepulcro. Y no era eso en sí, sino que existían razones más profundas. Entonces, vemos, ¿verdad?, cómo en la historia, ¿verdad?, la iglesia, cuando va perdiendo poder, o va perdiendo lo líder que ellos se quieren ser siempre, bueno, han buscado siempre, ¿verdad?, mezclarse con la política, la economía, ¿verdad?, y todo lo demás que ello incluye. Entonces, eso es lo que fue preparándose en ese tiempo, ¿verdad?, con el cual en 1095 se empezó, bueno, se hizo la convocatoria, ¿verdad?, por papa, que era se me fue el nombre ahorita, pero Urbano, perdón, el Papa Urbano II, sí, ¿verdad?, sí, para, según él, reconquistar a Jerusalén, ¿verdad? Sí. Y él decía en sus enseñanzas, en sus explicaciones, bueno, vamos a conquistar Jerusalén y Palestina porque quiero estos objetivos, decía él, sí, consolidar la unidad de la cristiandad en Occidente, eso decía él, ¿verdad?, sí, supuestamente, y decía, y que reafirmaría la primacía de la Iglesia de Roma, o sea, brindaría asimismo una válvula de escape para las continuas disputas entre las clases altas, ¿verdad?, sí, que a cambio de beneficios religiosos y sobre todo económicos, pues dedicarían sus artes bélicas a una noble causa, entre paréntesis noble, y se convertirían en el brazo armado de la iglesia. Entonces, en sí trae un trasfondo, ¿verdad? Así es, y precisamente ese trasfondo quisiera yo empezar a platicar, porque estás tú mencionando algunas cosas de las que originaron las cruzadas. Antes de eso, yo quisiera invitar a las personas que amablemente nos escuchan, ¿verdad?, en sus hogares descansando o manejando. Quizás a lo mejor los que van manejando no lo podrán hacer, pero si usted está en su casa descansando, pues acompáñenos, tome su Biblia. Vamos a leer un pasaje de la Escritura que se encuentra primeramente en el decálogo que nuestro Dios da al pueblo de Israel, en el libro de Éxodo, capítulo número 20. Al final, el versículo 17 nos habla de un mandamiento que da Dios de su misma boca, de su misma, y que en ese caso pues Dios quería que se cumpliera. Y el versículo 13 también, ¿eh? Así es. Yo quisiera que leyéramos el 17 primeramente, y luego ya tú nos lees el 13. Dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Eso era el deseo que Dios tuvo en aquel tiempo para el pueblo de Israel, y yo pienso que este deseo o esta orden de Dios no ha cambiado. No ha, de alguna manera, porque el mismo Señor, cuando Él ya empieza a hablar de su ministerio, hablándole a las personas, le preguntan y le dicen, Señor, ¿cuál es el más grande mandamiento? Tentándole quizás, hablando con Él de esa forma, y el Señor les contesta. Ustedes lo saben, ¿verdad? Entonces, Él hablaba de que amarás a tu Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu
mente, pero que también y lo ibas a hacer con tu prójimo. Obviamente quizás no con todo el amor que se le tiene que dar a Dios, porque obviamente el amor a Dios es sobre todas las cosas, pero sí deberíamos de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces esto de parte de nuestro Dios no ha cambiado. El amor al prójimo Dios nunca lo ha quitado. El amor al prójimo Dios nunca lo ha nunca, de alguna manera, cuando Dios da el mandamiento, pues ni siquiera se incluye exactamente el amar al prójimo como a sí mismo, no está incluido en el decálogo. Esto que yo estoy mencionando es pues ya después de que Dios menciona los 10 mandamientos, ¿verdad? Pero a lo que yo quiero llegar es de que Dios anuncia y da este mandamiento, ¿verdad? Que deberíamos de amar a nuestro prójimo y amarlo como a nosotros mismos, no codiciando ninguno de sus bienes. Entonces, ¿sí nos puede leer el versículo 13, Moy, para que continuemos con nuestra plática? Sí, categóricamente dice, muy cortito, pero muy completo el entendimiento, dice, no matarás. Así de simple y así de afirmativo está el versículo 13, no matarás. Entonces, estos dos versículos se relacionan porque quizás tú al codiciar tú algo y para poderlo lograr, pues tienes que recurrir precisamente a eso. Cuando no te queda otra opción, pues a la muerte. Pero para las personas que a lo mejor todavía no tienen un entendimiento completo de lo que estamos nosotros platicando, decíamos, las cruzadas se les llamó así porque usaban como símbolo la cruz. Una cruz roja que iba en sus vestiduras, que iba en su escudo de ellos. Y yo quiero mencionar esto porque mira, es triste la verdad, y nosotros tenemos el propósito de hablar de esto, porque a diferencia de la Inquisición, que toda la gente pues no puede darle otro significado, no puede darle otra manera de explicarlo más que la brutalidad que pasó en aquellos tiempos, y no hay manera de cómo lo pueden justificar ellos. Pues sí lo han venido haciendo con los otros desastres y con todo lo demás que han hecho a la iglesia. Por ejemplo, si tú ves, por ejemplo, si hablamos de la guerra cristera, que no es nuestro tema, pero ellos han cambiado la versión de los hechos. De hecho, sacaron el año pasado una película que se llama La Cristiada, en la cual a los malos los ponen como los buenos. No, y dicen que son mitos ahora. Y a los buenos los ponen como los malos. O sea, la gente que fue el culpable de toda esa matanza, ahora son los mártires. Y la gente que realmente sufrió y realmente eran las que eran perseguidos, ahora son los culpables. Lo mismo están queriendo hacer como cambiar la historia con lo que fueron las cruzadas. Hay documentales en los cuales ellos dicen, bueno, es que eran para recuperar Tierra Santa. Es que inventan a tratar de justificar estos hechos pues de completa barbarie, de completamente pues algo realmente desastroso, ¿verdad? Y dan otra información a las personas que al no estudiar, que al no documentarse, que al no realmente leer, pues se van con lo que realmente escuchan ellos, cuando en realidad no fue así. Si vemos, por ejemplo, lo que dice Matuli, Flaviano Matuli Valente, en su libro Diálogo con los Protestantes, tercera edición, página número 298, él le habla sobre las cruzadas, ¿verdad? Defendiendo, ¿verdad? Así como dice que cuando hablamos de la Inquisición, diciendo él, bueno, muchos han exagerado de que la Inquisición mató a tantos muertos cuando en realidad fueron unos cuantos. Así también él defiende lo que fueron las cruzadas. Y él, por ejemplo, él menciona ¿cuáles objetivos proponían los cristianos al emprender dichas expediciones militares? Y dice él, esencialmente dos: rescatar los santos lugares y defender de Occidente de la invasión islámica. Y lo dice, ¿cuál fue la causa que originó estas guerras? Y luego él contesta, los obstáculos que ponían los musulmanes a las peregrinaciones que los cristianos hacían a aquellos santos lugares. Algo que no tiene nada que ver en realidad con lo que realmente pasó, ¿verdad? Ellos dicen, bueno, pues para recobrar Tierra Santa. Y eso es lo que a la gente, no, pues eso para esto era lo que hicieron las cruzadas. Pero en realidad, no. Hay un libro que a mí me gusta mucho porque es una recopilación de unos datos que Luis Rodríguez, en su libro El Ecumenismo,
Sí. ¿Conviene al pueblo evangélico el ecumenismo proclamado por la Iglesia Católica Romana, sí o no? Sí, ¿no? Que también él lo toma de la Enciclopedia de los Papas y de los Reyes de Mauricio de la Chatre. Él habla precisamente en su libro que no tiene derechos de autor, por eso incluso nos damos y para las personas que quisieran tener una copia o que quisieran pues comprobar estos datos que vamos a dar a continuación, pues lo podemos hacer. Él claramente otorga los derechos de autor a cualquier persona porque su propósito es dice él, hablar la verdad. Entonces, él en sus libros, que obviamente Luis Rodríguez pues ya murió, pero él no pone de alguna manera pues restricciones, ¿verdad? Como la mayoría de las personas lo han hecho en sus libros. Él da completa libertad a que se publiquen, a que se tomen las partes. Y bueno, nosotros tenemos los libros y si alguna persona quiere una copia o algo de lo que estamos platicando, pues con gusto nosotros y con toda la libertad que nos da el derecho Luis Rodríguez de hacerlo, pues lo vamos a hacer. En su libro, porque también lo ha hecho en otros de sus libros, pero en el libro El Ecumenismo, página número 16, él empieza tomando como base, ya yo lo mencioné, la historia de Mauricio de la Chatre, pero él lo va relatando de una manera tan comprensible, o sea, tan entendible, que sin el hecho de estudiar un libro completo como es la historia, pues aquí él nos da todos los datos y preliminares de cómo aconteció todo esto. Y yo quisiera, pues es mucho, no quisiera leerlo porque es demasiado, pero yo quiero comentarles que precisamente él en la página 16 de su libro, que ya mencioné, el capítulo 3, donde él habla de la primera cruzada, él habla claramente precisamente de que esto empezó no para recobrar Tierra Santa, como es lo que quieren hacer creer, aclarando, no era para recobrar Tierra Santa, era para quedarse con ella. Porque en realidad, recordemos que Jerusalén todo el tiempo ha sido una nación que ha sido en guerra y que ha sido querido conquistada por los demás. En aquellos tiempos, que estamos hablando del siglo XI, XII y antes de esos siglos, ya estaba conquistada por los musulmanes y por los turcos. Entonces, en realidad, Jerusalén estaba gobernada por ellos. Y en aquellos años estaba como emperador. Dice que Alejo I dice que él estuvo en aquel tiempo de emperador De Oriente. de Oriente, y él, después de haber hecho muchas guerras con muchas personas a cambio de esa ansia de poder, y es por eso que yo mencionaba ese texto bíblico, lo que motivaba al emperador Alejo en aquellos tiempos, Alejo I, era adueñarse de todo lo demás. Por eso eran emperadores. Había envidia, ¿no? En pocas palabras, había una envidia, ¿no? Envidia, porque imagínate, eran dueños de un imperio, no eran ahí de un ranchito, de una, pues hay una casita, no, eran dueños de un imperio completo, o sea, territorios grandísimos. Ajá. Ahorita si le preguntas a cualquier persona en Nueva York, en Los Ángeles, allá en Egipto, en el Cairo, todos coincidimos que las cruzadas fue un ataque tramposo, ¿no? Sí, exactamente. Un ataque de trampa, un ataque cínico, un ataque improvocado, fíjate, improvocado, llevado por los fanáticos, ¿no? Religiosos, en contra de gente que es pacífica. En ese tiempo eran los musulmanes, que eran unas personas refinadas y prósperas, ¿no? O sea, eran unas personas que nunca provocaron nunca la historia dice que ellos provocaron algún pleito en contra de la Iglesia Católica, en contra del Papa, pero fue una cruzada, bueno, fueron cruzadas con trampa, esa es la verdad. Así es, y que jamás fueron con la finalidad de recobrar Tierra Santa como ellos lo dicen. Oh, no. Entonces el emperador Alejo dice que obviamente ya había luchado con muchos pueblos y se había apoderado de todos. Pero obviamente, como en cualquier guerra, pues hay muertos. Y no solamente mueren los del enemigo, o sea, del ejército enemigo, sino también obviamente de su propio ejército se había muerto mucha gente. Entonces dice que Alejo ya no tenía la gente suficiente para él mismo hacerle guerra a los musulmanes y a los turcos. Digo, no, pues mi ejército ya está muy, muy pequeño y la verdad no creo poder con los turcos. Entonces dice que le pide ayuda a los reyes católicos de aquel entonces. Pero ¿cuál va siendo la sorpresa? De que este apoyo que él pidió le fue completamente negado. Pero ¿qué pasa? El emperador Alejo no se quedó de brazos cruzados.
al ver que los reyes de Inglaterra, Francia y Alemania no le habían dado la ayuda que él quería, pues dice, bueno, pues que estoy batallando, ¿verdad? Todavía me falta y fue a avisar precisamente al Papa en turno, que era Urbano II. Y aquí donde yo quiero que empecemos también a analizar otra cosa. Y a pensar, ojalá las personas que nos están escuchando lo vean con esa mentalidad que yo quiero que lo... No que piensen como yo, sencillamente que analicen lo que yo voy a mencionar. Cuando llega el emperador Alejo con el vicario de Cristo, entre comillas, Urbano II, empieza a proponerle un trato. ¿Sabes qué? Hay que hacer guerra contra los turcos. Ahí no le dijo vamos a recobrar Tierra Santa. Ahí habrá Alejo primero se abrió completamente con el Papa y le dijo, sabes que mis intenciones son estas. Y yo quiero que tú me ayudes. Y si tú me ayudas a quedarme yo con Jerusalén, yo te voy a... Dice que te voy a reconocer. Fíjate, aquí es donde vemos la astucia de uno y la conveniencia del otro. La avaricia y la lascivia, ¿no? La avaricia porque así. dice, si tú me aceptas o me ayudas en lo que yo te quiero proponer, te voy a reconocer como obispo universal. Reconocimiento que hasta esa fecha no le había otorgado. Imagínate que no le había dado ese lugar de distinción que Urbano II quería o siempre han querido los papas, el obispo universal. Pero ahora, como ahora a Alejo sí le convenía, digo, bueno, pues yo te lo voy a dar. Pero obviamente era de dientes para afuera, porque si nunca se lo había dado, quiere decir que en realidad para él era nomás también obviamente, pues pues un negocio. Podemos ver que nada más lo hizo para que le ayudara, para ganar su ayuda y le ayudara a atacar a los turcos, ¿no? Porque este cuate, a los turcos, le ganaron a él y por eso le quería también atacarlos y nada más para convencerlo, ¿no? Le ofreció eso y aparte se ve como el rey, el Papa Urbano II tenía ya esa avaricia, ¿no? Como dice Moisés, tenía esa avaricia de poder, de querer ser el obispo universal. Así es, pero fíjate que aquí Urbano II, cuando le proponen esto, no se sintió como intimidado o se sintió utilizado, sino que al contrario, dice, bueno, pues yo le entro al trato. Al cabo también, él sabía que a él le convenía, pues comprendió que con aquellas concesiones el poder, el dominio de la Iglesia de Roma aumentaría considerablemente. Pero independientemente de eso, vislumbró también que en una guerra iba a exterminar por completo a los turcos y a los musulmanes, y esto reportaría a la Iglesia romana enormes cantidades de ganancias económicas, tanto políticas y sociales. Entonces, en consecuencia, dice que no tuvo ninguna razón para no aceptar lo que Alejo primero le estaba proponiendo. No lo pensó dos veces. Pero aquí, Moy y Rubén, yo quisiera, y ojalá las personas que también nos están escuchando, quisiéramos una reflexión. Para las personas, el Papa es el vicario de Cristo. Para las personas, es el representante de Dios aquí en la tierra. ¿Tú crees, o ustedes qué piensan, amigos radioescuchas? Y ojalá también el día de mañana nos pudieran hablar, o nos pueden escribir también, si lo pueden hacer hoy. Escríbanos, déjenos sus comentarios. ¿Usted cree que un servidor de Dios, un papa que se dice ser vicario de Cristo, está bien que acepte esta clase de tratos de otra persona? Porque ahí empezó todo, porque obviamente en esta ocasión, pues no fue el autor intelectual, pues no fue 100% Urbano II. Aquí fue una unión de lo que era el emperador entonces, Alejo I, y el papa en turno, Urbano II. Pero aquí queremos platicar a ustedes, antes de irnos al corte, ¿será posible que un supuesto enviado de Dios acepte esta clase de tratos? ¿O qué haría Cristo, nuestro Señor, si alguien le hubiera propuesto esto? ¿Sabes qué? Ayúdame. ¿O qué hubiera hecho alguno de los apóstoles si le hubieran propuesto esta clase de cosas? ¿Sabes qué? Ayúdame y te ayudo, o yo te doy esto, y nos conviene a los dos. ¿Qué opinas muy al respecto? Bueno, no. Un siervo de Dios en la Escritura nunca se ha prestado a eso, ¿no? Lo que vemos aquí es como te digo, fue un ataque tramposo, fue un ataque que nadie los provocó, nadie provocó a Urbano, nadie provocó a esas personas para que levantaran guerra contra la Tierra Santa, pero sí había una envidia, sí había vamos a decir, ahí se le llama un fanático religioso, ¿verdad?
y eso es lo que siempre la iglesia ha querido, el poder sin que Dios se los dé. O sea, un siervo de Dios no necesita ese tipo de situaciones para ser un siervo de Dios. Un siervo de Dios es elegido por Dios, le gusta a quien no le guste. Ellos han sido siempre levantados por Dios, sin votación, sin ningún tipo de situaciones de esta. Entonces, sí, lógicamente, ahí fue, bueno, la iglesia hasta ahorita sigue pasando lo mismo, no solamente que en otras situaciones, pero sigue pasando lo mismo, ¿no? Así es. Entonces, antes de irnos al corte, solamente quiero hacer una reflexión para ustedes. Si realmente Urbano II hubiese sido un siervo de Dios, lo primero que hubiera hecho era rechazar la invitación, el trato y hasta en este caso, pues condenar la acción que estaba haciéndole Alejo I. Sí, igual que le hicieron los reyes de Francia, Inglaterra y Alemania, ¿no? Así, y fíjate que en este caso, obviamente los reyes pues tuvieron sus razones para rechazar, pero estamos hablando de que si los reyes, como tú bien lo acabas de mencionar, rechazaron el ayudarle, quizás porque no les convenía o quizás porque sus intereses eran otros, pero estamos hablando aquí de un siervo de Dios, Sí. Urbano II, estamos hablando de la persona que en este caso era el que representaba a Cristo en la tierra. ¿Cómo es posible que él se hubiera prestado para estas cosas? Pero bueno, estamos hablando de las cruzadas. Vamos a ir a la identificación de este programa para que se quede con nosotros y en un momento regresamos. Bueno, así es, César. Antes de que nos vayamos al corte comercial, quiero invitar a nuestros escuchas que quieran hacer alguna donación. La cuenta de Wells Fargo es el número 563-855-2895 en el banco Wells Fargo, y la cuenta de México en BBVA Bancomer, que es la número 297-4418697. Bueno, vamos a ir al intermedio de este programa. En el 900 de AM estamos presentando Nosotros Conversamos. Por favor, no le cambie. Para mayor información acerca de la Iglesia La Luz del Mundo, usted puede encontrarnos en 112 North Arizona Avenue, el este de Los Ángeles, área 323-267-1901. 785 Junipero Avenue, Long Beach, California, área 562, 439-5938. 379 East Orange Grove, Pasadena, California, área 626-432-8658. 310 Calle Cuarta Sur, Redlands, California, área 909, 768-4943. 212 Santa Ana Boulevard, Santana, California, área 714-542-3256. Continuamos en este subprograma. Nosotros conversamos, estamos platicando de un tema pues realmente que deja mucho que desear, ¿verdad? Acerca de lo que fueron las cruzadas. Y bueno, tanto el día de hoy como el día de mañana pues vamos a estar platicando acerca de esto. Y aunque fueron 8 cruzadas, pues sí es muy importante mencionar los antecedentes, ¿verdad? Antes de ver claramente lo que hacían. Porque para que veamos que no era realmente el propósito, como ellos dicen, de recobrar Tierra Santa. Y que desgraciadamente es la imagen que hoy proyecta. No, es que aunque Juan Pablo II pidió perdón, pero pues bueno, eso ya no era un perdón sincero, ¿verdad? Porque pues no, porque en realidad si hubiera sido sincero, pues nunca hubiera también hecho todo lo que él hizo encubriendo pederastas. Y que por cierto, ya decíamos la semana pasada, ya pues ya si no hay otro cambio, pues va a ser canonizado en abril. Pero bueno, ya tendremos un programa especial acerca de esta persona, ¿verdad? Que también pues lejos, estamos hablando de que el comportamiento de un siervo de Dios no es el que tuvo Urbano II, ni ninguno de sus colegas del pasado. Pero vemos que aquí les convino el trato, ¿verdad? Dice, bueno, pues ok, yo le entro, y no tuvo ninguno obstáculo en aceptar. Pero, dice Alejo I, bueno,
Ahora solo nos falta ver la forma en que vamos de alguna manera a hacer para que esta gente nos ayude. Porque precisamente ellos son los autores de todo y no querían verse como los malos, porque precisamente al ser los malos de la historia, pues son los que se desacreditan y sin embargo ellos nunca quisieron verse de esa forma. Entonces empezaron a idear de qué manera podían hacerlo ellos. Y O bueno, sea que no había una recuperación en lo espiritual, no había una pelea o una batalla santa, ¿no? Aunque se vistieron de cruces, realmente estaban interesados en el botín y las tierras, o sea, el botín y las tierras, ¿no? Y tiene un aspecto, claro, como hasta ahorita, volvemos a decirlo, su aspecto de un sacerdote, de un papa es piadoso. Tú nunca vas a ver a un papa que se pare en la ventana y que esté, ¿verdad?, diciendo una doctrina verdadera porque se le va a la gente. Su aspecto es piadoso y ese aspecto piadoso pues sirve para cubrir su rapaz avaricia, ¿no?, lo que tienen dentro de ellos. Entonces, en aquellos tiempos, para un poquito lo que estamos hablando ahorita, bueno, en aquellos tiempos ellos querían ir por el botín, simplemente. Habían tenido unos hijos, esas personas habían tenido unos hijos y estos hijos fueron entrenados dice la historia, en las artes caballerescas, porque no había tierras que heredarles. Ahora, ¿qué significaba la cruzada para los políticos y para el papa urbano? Bueno, la cruzada significaba, ¿verdad?, un intercambio, como decías tú, César, un intercambio de que, bueno, en la cruzada podemos irnos con esa bandera de piedad que vamos a recuperar una tierra santa que nos pertenece, pero, ¿verdad?, fueron vistas, como decíamos al principio, como válvula de escape, ¿verdad?, porque esos hombres, ¿verdad?, al matar a los musulmanes o a los que habitaban en la tierra santa, pues ellos podían conseguir tierras para sí mismos a expensas de otros, ¿no? Entonces, ¿verdad?, siempre fue envidia, siempre fue como el día de hoy, ¿no? Como el día de hoy, igual se envidia mucho a la iglesia del Señor, pero eso mismo fue la cruzada, fue agarrar el botín, ¿verdad?, y las tierras a expensas de otro. No hay otra comprensión más que esa. así es. Pero mira, antes de que el tiempo se nos vaya, yo quiero mencionar de la forma en que convencieron precisamente a esos fanáticos. Porque obviamente, imagínate, si tú vas y les dices a las personas, ¿sabes que vamos a ir a hacer guerra contra los turcos? Pues obviamente, como te digo, iban a realmente a culpar precisamente a la gente del Papa, ¿no? Pues el Papa es el que quiere hacer guerra. Es como ahorita, cuando pasó lo de Siria, que el presidente de este país quería ir a hacerles guerra a aquellos. Todo el mundo sabía que si pasaba algo iba a ser culpa de y mucha gente se opuso, ¿verdad? Pero entonces, obviamente ellos no se querían ver como responsables de esto. Lo que pasó con Bush también, Sí. pasó con Bush fue igual. Sí, también con Norcorea, que se veía quién era el que quería pelear. Entonces, bueno, esto estamos hablando de que en realidad ellos son los autores intelectuales, pero hay un personaje, dice que la historia, bueno, unos le conocen como Pedro el Ermitaño, y no es Pedro el Ermitaño el que conocemos como Celestino V, el papa que renunció. Bueno, pedrada para Benedicto, pero no. Estamos hablando de que así se le llamaba porque se hizo pasar por ermitaño, porque Celestino V sí era un ermitaño, un homeless, ¿verdad? Como se le conoce aquí en Estados Unidos. No, esta persona se hizo pasar por ermitaño, el cual era un fraile, pero el cual tenía la encomienda dada por Urbano II. Estamos hablando de que lo manda en 1093, en el año 1093, a que fuera a Jerusalén y llevaba instrucciones precisas del pontífice para que su regreso contara exagerando los peligros, sufrimientos, atropellos, malos tratos, robos, de los cuales eran objeto las personas que iban a visitar Tierra Santa, o sea, Jerusalén. Entonces, al ver que tanto los peregrinos que iban a Jerusalén sufrían por el trato que daban los turcos, como los mismos judíos que ya vivían ahí, decían, bueno, hay que ir a libertar a esa pobre gente. Entonces, esa persona
dice que fue enviada por el Papa, y dice que a su regreso, tal como él les dijo, pues bueno, obviamente regresa, y también le dice a los reyes católicos, porque el trabajo también de Urbano era conseguir también que los reyes lo apoyaran, lo que no hizo Alejo. No, y que hubiera una buena prensa, ¿no? Que hubiera una buena publicación de esa guerra, o sea, Exactamente. de esa batalla, que no hubiera una publicación que era mala, sino que hubiera una buena prensa de esa batalla, ¿no? Así es. Entonces lo que no puedo hacer, Alejo, le encargo a Urbano, vete, ayúdame y yo te doy tanto y tú quedas con tanto, y bueno. Y toman a ese personaje que yo repito, Pedro el Ermitaño, que se le conoce así, con el título de ermitaño. Entonces ya regresa él y se entrevista, y bueno, entonces ya él cuenta realmente de qué manera, dice él, eran maltratados los judíos, ¿verdad? Por parte de los musulmanes y los turcos. Y entonces pues dice que los convencieron, y es donde tú mencionabas hace rato. Entonces ya el Papa convoca en la ciudad de Clermont, en Francia, el concilio, donde no solamente asistieron los jerarcas de la Iglesia romana, sino también los nobles y representantes de los países católicos. Entonces ahí es donde Urbano II usa de su astucia, y él habla precisamente pues le da un mensaje, ¿no? Para motivarlos, para pues de alguna manera pues convencer a la gente, ¿verdad? Fanática de aquellos tiempos. Entonces yo quiero leer solamente unos fragmentos del mensaje pues que se dio en aquella ciudad de Clermont, en Francia. Dice: hermanos míos, nos consideramos muy felices al ver que nuestra presencia levanta aclamaciones en esta grande e ilustre asamblea. Pero no podemos ocultar que bajo esa apariencia de alegría, las señales también existen de una profunda tristeza. Y vuestros corazones se agitarán en amargura, y vuestros ojos derramarán torrentes de lágrimas cuando consideréis conmigo, hermanos míos, los males de la cristiandad y nuestra negligencia en no socorrer a los fieles de Oriente. A Dios gracias, hemos casi exterminado la herejía que desolaba la iglesia de Occidente. Hemos exterminado con el hierro. Y fíjate que hasta aquí no les da vergüenza decir cómo lo habían hecho. Lo hemos exterminado con el hierro y con el fuego. Aquellos obstinados cismáticos hemos reforzado con abusos las riquezas y los dominios de la Santa Silla, o sea, de la Iglesia de Roma. Pero a pesar de nuestras victorias, nuestra alma está sumergida en una total tristeza. Y os declaramos que no disfrutamos de reposo hasta que aquellos implacables enemigos del nombre cristiano sean lanzados de Tierra Santa, que ultrajan con su impía y sacrílega conducta. Entonces, aquí ya obviamente, pues empieza, ¿verdad?, a hablarles de lo que habían hecho ellos. Pero vemos ya en lo que estamos nosotros hablando, ya empieza a hablarles dice: ¿hasta cuándo permitiréis que los musulmanes continúen dueños de Oriente? ¿Qué grandes cosas llevaríamos a buen término si los príncipes de Occidente no se vieran obligados a conservar sus tropas? Y empieza a seguir platicando, ¿verdad? Y luego dice: seguid, intrépidos franceses, al jefe que os llama en socorro de la religión, en socorro de vuestros hermanos de Oriente, en socorro del mismo Cristo. Ved a ese divino Salvador que salió victorioso del mundo, de la muerte y del infierno. Ahora vive esclavo de los sarracenos. Os presenta su cruz. Y empieza a hablarles, ¿verdad? Y ya. Entonces dice que tanto fue la manera en que hablaron estas personas, que los conmovió a tal grado que Urbano iba a continuar con su discurso, y dice que pues la gente empezó a gritar y se golpeaban el pecho y decían, levantando los ojos y gritando al cielo: Dios lo quiere, Dios lo quiere. Entonces el Papa dijo: no, pues ya, estos ya cayeron. Entonces dice: el Papa, aprovechando esta emoción, se levantó de su trono y extendió la mano para reclamar silencio, y añadió: ¿se puede encontrar una expresión más magnífica de la voluntad divina al pronunciar estas sencillas frases? Dios lo quiere, Dios lo quiere. Entonces realmente el lema de los cruzados era prácticamente Dios lo quiere. Y preguntamos, ¿realmente era Dios el que lo quería, o eran aquellos hombres que, seguidos por su avaricia y seguidos por su envidia, eran los que estaban logrando esto?
y que a Dios lo estaban metiendo como decían ellos. Entonces, dice él, que esta sublime expresión sea la divisa del ejército. Grabémosla sobre nuestras banderas y sobre nuestros pechos, que se convierta en el grito de los soldados y de los jefes en la lucha. Dios lo quiere. Marchemos al santo sepulcro, vayamos a libertar a Cristo. Como él como si estuviera preso, ¿verdad? Y bueno, así como en los cristeros decían viva Cristo Rey y fuego, aquí ahora decían pues Dios lo quiere. Entonces, aquí vemos cómo ya Urbano II, habiendo aprovechado este ambiente psicológico en el cual pues las personas estaban plenamente fanáticas, empezaron a decir, bueno, pues a los que ellos consideraban infieles, entonces dice, aquí ya viene lo interesante. Aparte del discurso que se echó Urbano II y de las lágrimas de cocodrilo que tuvo que hacer el teatro para que los convenciera, dice que empezó de alguna manera a recompensar a los que le entraran a la guerra. Entre esas cosas que les iban a dar, dice que les concedía amplias indulgencias de todos los robos, homicidios y de toda clase de delitos que hubiesen cometido. Vamos a ir por partes. Primeramente yo quiero que analicemos esto. A los que empuñaran la espada para defender la religión católica, se les iba a otorgar indulgencias para que todos los robos, homicidios y toda clase de delitos que hubieran cometido fueran perdonados. ¿Qué estaba haciendo con esta acción Urbano II? Primeramente pensemos, ¿verdad? ¿Qué estaba haciendo con el otorgarle indulgencias que de nada les servían, ¿verdad? Pero pues les daba el coco de que iban a obtener el perdón por los crímenes que ya habían hecho esas personas. ¿Qué estaba haciendo? Pues estaba fomentando el pecado entre ellos mismos. Porque imagínate, todas esas personas que ya habían cometido tantas y cuales cosas, no, pues mira, si vamos a la guerra el Papa nos va a perdonar. Entonces pues está muy sencillo, hay que seguirlo haciendo. Al cabo pues con ir, aunque también a muchos ya no les importó perder su propia vida, porque sabían también que al perderla, como dice aquí Luis Rodríguez en su libro, tomando de base nuevamente lo que hacían ellos, les otorgaba el perdón y también les decía que si alguna de las personas morían en la guerra, su salvación estaba asegurada y por lo tanto recibirían la inefable corona del martirio. O sea que el 27 de noviembre del 1095 fue donde pasó eso, ¿no? El concilio de Clermont. Sí. La iglesia, fíjese, también quiero ver esto y lo que siempre ha pasado con la iglesia católica. La iglesia pintó, ¿qué dice la palabra pintó? Vamos a decir, la iglesia hizo parecer o pintó al enemigo a los que no eran enemigos. Sí. O sea, como acreedores de una retribución divina, ¿verdad? Y Fulquerio de Chartres, sacerdote que participó en esa primera cruzada, dijo que era preciso combatir. O sea, hasta dónde la gente llega a ser engañada cuando no hay una doctrina base en sus corazones, ¿no? Dice que era preciso combatir para defender del Islam a la cristiandad de Oriente. Y les dijo, al que combata, al que pelee, al que muera, aún yendo en el viaje o en la batalla, ¿verdad? Se prometió, el sacerdote prometió, juntamente con Urbano, la remisión inmediata de los pecados. Entonces, fíjate, los señores feudales, ¿quiénes eran los feudales? Eran unas personas que eran limitadas en su libertad y unas personas limitadas en su propiedad personal. Esos eran los feudales. Dejaron las luchas fratricidias que había entre ellos mismos. ¿Qué es fratricidio? Bueno, el estar matando a su propio hermano. Y dejaron esas guerras, esas luchas fratricidias entre ellos y dijeron, vámonos para allá nos conviene mejor lo que nos promete. O sea, mira, había un paquete completo, nos promete perdón de pecados, y luego lo que vamos a pelear, bueno,
no tenemos aquí que heredarles a nuestros hijos. Los musulmanes en la Tierra Santa, pues son prósperos. Ahí va a haber tierras, ahí va a haber ahí está el botín, ¿no? Entonces inventaron esa guerra disque santa contra los infieles, ¿verdad? Y entonces eso fue lo que prometían esas personas. Entonces a eso vamos ahorita, ¿no? De que ya ahorita en la actualidad, bueno, las nuevas generaciones decimos, bueno, ¿será un mito o será verdad? Usted, persona que nos escucha, yo quisiera que el día de mañana nos hablara para, si tiene alguna opinión, alguna expresión de esto, bueno, nos llame el día de mañana, pero siempre la Iglesia Católica ha actuado con trampa. Entonces, tú, César, ves lo que estamos ahorita viendo, ¿verdad? Con la bandera de Cristo, con la bandera de la cruz o con la bandera de Dios lo quiere, han pasado muchas cosas terribles en la Iglesia Católica, ¿no? Así es. Mira, yo quisiera mencionar, ya después de este discurso que se echó Urbano II en aquel concilio, dice que entonces la gente se empezó a alistar y a acumular al grado ¿Sí? de que al principio eran 600,000 hombres de infantería y 100,000 hombres a caballo. Pero dice que a lo largo, porque obviamente estamos hablando de que ese concilio fue antes, ¿verdad? Por eso decíamos, son los preámbulos, los preparativos para la cruzada. Pero ya para 1096 eran más de 1,000,000 de personas las que estaban dispuestas para ir a hacer guerra. Y yo quisiera ahora sí, ya después de haber visto esto, veamos lo que hacían, ¿verdad? Y veamos lo que de alguna manera esas personas, llamados cruzados, usando ellos el nombre de Dios y por órdenes del Papa y creyendo ellos que estaban haciendo algo bueno, como dice la Escritura, en aquellos días habrá hombres que a lo bueno, pues a lo malo le llamarán bueno y creerán que cuando matan a alguien estarán haciendo servicio a Dios. Pero bueno, ese es el pensamiento de ellos. Pero dice la historia verdadera, no la historia que ellos a veces quieran cambiar, no. En la historia verdadera dice claramente, en todas partes los cruzados robaban, violaban, desfloraban a las doncellas e incluso degollaban a las mismas personas que les daban hospitalidad en sus casas. No, qué O sea, feo, qué feo. cuando llegaban esos cruzados y se hospedaban en una casa, el pago para esas personas era matarlos. Los degollaban en sus propios hogares. El salvajismo y la ferocidad y crueldad de los cruzados llegó a tal grado, imaginémonos todos los que estamos aquí escuchando. ¿Cuál era el supuestamente excusa que ellos decían que iban con los judíos? Vamos a ir a libertar a los judíos, vamos a ir a protegerlos, vamos a ir a rescatarlos. Pero imagínate que tal era el grado de salvajismo de los cruzados que los mismos judíos le tenían más miedo a los cruzados que a los turcos, que eran los que tenían cautivos. Imaginémonos nomás, o sea, a los que iban a proteger, esos protegidos tenían más miedo, diciendo, no, pues ahí vienen los cruzados, le tenían más miedo que a los turcos, que supuestamente eran los malos, ¿no? Que supuestamente eran los que tenían ahí atormentándolos y no. Entonces, esta persona de la que hablamos, del que se hizo pasar por ermitaño, dice que fue uno de los hombres más salvajes de aquellos tiempos. Y que también en aquellas villas circunvecinas de Nicea, en Italia, se indescriptibles brutalidades. Y para ellos, imaginémonos nomás esta escena, ¿verdad? Nos quedan unos minutos, pero ojalá lo analicemos bien. Dice que ellos entraban a las casas y dice que tomaban a los niños. Si la mujer estaba embarazada, pues le abrían el vientre y se lo sacaban vivo, ¿verdad? Se lo sacaban vivo y lo echaban al fuego. Y el niño era asado vivo. Pero también si la mujer no estaba embarazada, pues dice que tomaban a sus hijos, los mataban y los partían en pedazos, los cuales los echaban también al fuego y luego se los comían. Pero también después, en ocasiones, también mataban a los hijos, degollándolos, y obligaban a que las madres se tomaran la misma sangre de sus hijos. Imaginémonos estas escenas.
O sea, si realmente son cualquier cosa, si realmente eran ir a proteger a recobrar Tierra Santa, Los como ellos pequeños errores, decía el Papa, ¿no? sí, decían, los quemaban vivos, te digo, les abrían el vientre o los asaban vivos, los partían en pedazos y a los cuales también, después, eso estamos hablando de los hijos, pero a las mujeres, una vez que les llegaba su turno, también las mataban, primeramente las violaban, ¿verdad? Dice, después de satisfacer sus instintos bestiales con aquellas madres, a quien también las degollaban, y no satisfechos con esas tremendas y espantosas atrocidades, practicaban también la sodomía, o sea, meterse hombres con hombres entre los jóvenes. Y luego a estos los colgaban de la barba o de los cabellos, y ya que los tenían colgados, dice que se ejercitaban con ellos cortándoles parte de los brazos, las piernas o la cabeza de un solo golpe. Y luego dice que estos actos también por los mismos turcos pues se sorprendían, ¿verdad? Que cómo era posible de que ellos, aunque habían conquistado a Jerusalén, nunca habían hecho o nunca se habían portado de esa forma con los judíos. Y los que los venían a defender, pues imagínate. Pero esa escena yo sí quisiera que nos queda bien grabada. Que lleguen, partan a tu hijo en pedazos, lo echen al fuego y luego que se lo comas. O que te arranquen a tu hijo, lo degollen y que la sangre te la den para aquí para que tú te la tomes. Imagínate. Y Pero ¿quién hacía eso, César? ¿Quién hacía eso? ¿De qué religión eran los que hacían eso? Pues los católicos. Eran los fanáticos católicos convocados por el Santo Padre Urbano II, un hombre de Dios. Oye, César, y nos asustamos de los zetas, ¿no? Lo que hacen. Mira, yo nomás, ya el tiempo se llega, yo nomás le digo a las personas católicas, con todo mi respeto, ¿no? Yo les digo, no le hace, sigan creyendo en la católica. Acuérdense que un cofre oxidado y podrido, pues puede tener monedas de oro adentro y diamantes. Sí, claro que así, ¿verdad? No se preocupen. Y acuérdense también, ¿verdad?, que los humanos son imperfectos, hay errorcitos que se cometen, ¿verdad? Y que acuérdense que la Iglesia Católica, pues ha hecho más bien que mal a lo largo de la historia. Por cada pedófilo, por cada cura pedófilo, hay 20 curas que dan su vida por otros seres humanos. Entonces no se preocupen, católicos, sigan creyendo ahí, ¿verdad? Adelante. Pues sí, pero eso, ojalá que sí fuera cierto, ¿verdad? Pero yo nomás quiero, como le digo, terminar eso de que, pues ojalá dieran su vida, ¿verdad? Pero bueno, terminamos por el día de hoy con esto, ¿verdad? Todavía nos falta mucho, ¿verdad? Porque estamos hablando de la primera cruzada. Estamos hablando de los inicios de las cruzadas y de la forma en que se conducían, porque luego la cosa se puso peor. O sea, después esto era apenas estaban calentando, como se dice comúnmente, o sea, se dice comúnmente, pero esto realmente es lo que fueron las cruzadas. Así que no te dejes engañar de que, como dice Matul y como dicen otros, no, fueron a recobrar Tierra Santa, no, fueron a quedarse con Jerusalén. Y lo hicieron de la manera tan vil y tan cruel como te la estoy pintando, que como tú me decías antes de iniciar el programa, imagínate, ver que la sangre corría por las calles como un río. ¿Qué cantidad de sangre podíamos? Muchísimo. No, pues te imaginas. Yo te digo, con cierta ironía lo digo, como se dice la palabra, ¿no? Digo, nos asustamos ahorita de lo que está pasando en México, ¿no? Y de lo que está, pero esta situación es algo que nos pone a pensar, personas que nos escuchan, en que de veras, cuáles son sus bases que están creyendo, porque eso es lo que van a heredar a sus hijos. Y no venimos a criticar o a señalar, simplemente estamos leyendo lo que usted puede leer en la historia, no es algo que estamos inventando, ¿verdad? Pero es algo muy, muy triste. Y que eso no se resuelve solamente con, bueno, pues perdónenos, bueno, pues ya pasó, ya. No. Pero bueno, el tiempo se nos terminó, nos despedimos de ustedes, los invitamos. Mañana llámenos al teléfono área 714-602-8354. Una vez más, 602-8354 área 714, para que nos llamen y nos dejen su opinión. No les dé pena, o sea, vamos a platicar, conversar, déjenos sus comentarios, sus mensajes. Acabo aquí, estamos al aire, los vamos a atender con mucho gusto. Y bueno, pues nos despedimos a todas las personas que estuvieron conectadas con nosotros, que nos dejaron sus comentarios, y le mandamos saludos a todas ellas que estuvieron tanto en México como aquí escuchándonos. Le damos las gracias y la esperamos el día de mañana en su programa. Nosotros conversamos hasta mañana y que Dios sea el que los bendiga. Dios les bendiga. Nosotros conversamos.
no es un programa más, es un verdadero acto de radiocomunicación humana, el fundamento de la doctrina del Señor Jesucristo a la luz de las Escrituras. Los jóvenes te esperan en la próxima emisión